En 1894 nació en tierras pampeanas Juan Bautista Bairoleto, el último romántico. Peón rural de una época marcada por la injusticia. Hombre de campo, bueno para las boleadoras y el caballo. Carismático y justiciero. Todos lo querían, menos el comisario del pueblo. Lo perseguía, como el perro al gato. Un disparo a la garganta pone fin a esta trifulca, a este asedio. El verdugo vuelve al barro y Bairoleto al monte. Pasan los años y nadie puede encontrarlo. Sigue escondido ahí, ante los ojos de todos, a la vista de nadie. Le roba a los ricos, le reparte a los pobres. Ellos le devuelven comida, lo esconden, lo ayudan a ser invisible. Una mañana, la traición toca su puerta. Resiste con el coraje con el que siempre resistió. Su velorio es masivo, su tumba un santuario. Nadie lo olvida. Soy Fabio Herreguerena, sociólogo, nieto de Juan y de Telma. Estudié sociología para entender a mi abuelo, porque bueno, yo no lo viví. De hecho, mi madre misma, cuando muere mi abuelo, tenía apenas 2 años. Lo conocí mucho a través de mi abuela, que vivió más de 100 años, entonces tuvimos mucho contacto siempre. Y lo que cuenta que era un buen padre, un buen esposo, que ya al último tiempo se había retirado, que ya estaba cansado, quería ver si obtenía algún indulto, algo pero que, bueno, que también lo admiraba, que era un buen compañero y sobre todo un muy buen padre. Crecer siendo nieto era gracioso en algunos momentos porque en Alvear, sobre todo, la palabra Bairoleto se usaba como sinónimo de cuando te portabas mal, o no te hagas el Bairoleto, era como un sinónimo que ya no dependía de cualquier barrio, se usaban los padres, los niños, pero era como, insisto, para mí era como un personaje más y demás, y que bueno, sí también significó encontrarme con gente que lo quería, que lo admiraba, y gente que lo cuestionaba, que es parte de los grises de esta historia, digamos, ¿no? O sea, hay gente que fue víctima o que no estaba de acuerdo y demás. Cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que tuve una charla con la que hacía orientación vocacional y le dije esto, que quería estudiar a mi abuelo. Quería entender quién había sido mi abuelo. En Alvear es muy conocido, muy famoso, y mi mamá siempre decía, bueno, yo siento que era de todo y no era mío. Yo quería tener un padre, pero era de todos, digamos, y no era mío. Bueno, yo quería, en ese sentido, quería entender quién era esta persona que todo el mundo hablaba, y yo era un devoto más, un admirador más, o sea, como cualquier otro, más allá de ser el nieto, yo era un devoto más. Juan Bautista es considerado un santo, creo, por varios factores. Su muerte abrupta, que a veces disparan estos procesos de religiosidad popular. La devoción es interesante porque transita por cuestiones más pequeñas, pedidos más pequeños, más terrenales, ¿no? Encontrar un caballo, arreglarte en el amor. Este tipo de santos populares te conectan primero con una persona que es como vos, que es humano, que tiene fallas, que tiene problemas. O sea, no son esos santos de la religiosidad oficial que son puros, son una conducta intachable. Este es una persona que tiene múltiples errores en su vida. Entonces, generalmente los pedidos son de una escala más realizable, más pequeña. Y hay muchísimo agradecimiento. Si uno va a cualquier fecha del año, va a encontrar velas, flores, ropa, collares, yesos, lazos. Y especialmente es en el día de la muerte de él, el 14 de septiembre, en el Día de los Muertos, o sea, distintas fechas donde eso hay más. Hay gente, hay muchas placas, están constantemente llenas de placas que dice gracias por el favor recibido, las típicas frases que se ponen en las placas de este tipo de religiosidad.
Conozco casos concretos de intervención para mejorar los negocios del campo, por ejemplo. Se dice que gracias que ellos seguían siendo propietarios del campo gracias que les venían de una década de irle mal, estaban a punto de rematarles y que pidieron la ayuda a San Juan Bautista Bairoleto y les empezó a ir bien y que consideran que los salvó. Otros casos sí, más de eso que te decía, de encontrar animales, digamos, animales perdidos, caballos muy queridos y demás, valiosos que daban por... Y después de repente hacen el pedido y aparece, incluso aparece como inexplicablemente, donde ya habían buscado y apareció. Pero bueno, siempre hay algo también de mucho agradecimiento y de respeto por esa historia. Y una historia viva, o sea, que se va modificando, digamos, ¿no? Se va modificando, se va agregando. Y la religiosidad hace eso, que luego de muerto siga la historia esa nutriéndose ahora de otros componentes, ya no de hechos policiales reales que sucedieron en determinado momento, sino bueno, transita en la vida interior de los que creen en él, en nuevas generaciones, porque bueno, ya son gente que no los conoció, que nació después. Pero bueno, hay un contacto más directo de pecador a pecador, se podría decir. En cambio, en la religiosidad más tradicional te propone una relación más distante, ¿no? De un pecador a alguien que no peca, que es un santo. Con los bandidos es un diálogo más de pares, ¿no? Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoleto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego, Winchester en el recado, 2 armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer. La gente lo quería, entiendo, porque la vida de él, así como otros casos similares, representaba una forma de protesta social. En un momento de la historia, un momento de transición de una sociedad feudal al capitalismo en Argentina, en donde no había otra forma de canalizar la disidencia, la protesta. No habían surgido... El Estado no tenía llegada, sobre todo en el ámbito rural, no existían todavía los partidos populares, etc. Entonces la forma de canalizar la protesta social, una de las formas era admirar a bandidos que realizaban acciones que la legalidad formal las condenaba, pero la legalidad popular o la idiosincrasia popular la legitimaba. Es una forma de protesta, sin duda. Una forma primitiva, pero una forma de protesta. Yo creo que hay cosas en la vida personal que te pueden llevar a tomar caminos que no, aunque no los desees. Y ahí está de vuelta la diferencia que hay, insisto, estamos hablando de Argentina, principios del siglo pasado, en el campo. Vos pelearte por una mujer y que en esa disputa por una mujer lo mates al otro, la legalidad formal lo condena, pero no la legalidad popular necesariamente, ¿no? Son dos registros distintos. Y eso dispara toda una sucesión de hechos que él luego podría haber, digamos, vuelto porque fue a la cárcel. Luego volvió un par de veces a la cárcel y después estuvo prófugo siempre, que eso también ayudaba a la mitología sobre su infalibilidad y demás. Pero creo que también hay una parte que decide vos, otra parte que decide el contexto, y en ese contexto, él, luego de ese hecho, decidió una vida fuera de la ley, porque también dentro de la ley era someterse a las autoridades locales, someterse a un conjunto de cosas que no estaba dispuesto, o sea, por su rebeldía. También en la cárcel conoció a muchos anarquistas, socialistas, la cárcel estaba llena en ese momento de anarquistas y socialistas, y bueno, también tenía otra visión del mundo, de la injusticia y demás, que fueron también complementando su carácter. En todo el mundo ha habido este tipo de
de personajes que tienen una biografía, que son actos individuales, pero que empiezan a representar la injusticia, digamos. Y aunque no se lo propongan, porque ellos no es que era un dirigente político que quería, sino que sin proponérselo termina expresando el malestar, el enojo, la injusticia de otros como él, que veían y que le decían, bueno, está bien, conmigo podés, pero con Bairoleto no. Y era una forma de venganza, pequeña, una forma de venganza contra esa injusticia en esos momentos. Y está bueno que hayan existido, porque era una forma de canalizarla, digamos, algo necesario en esos lugares donde no había cómo expresar el descontento. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayami, Las Anfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Es también parte de la mitología popular esta cuestión del reparto, ¿no? Creo que era así, probablemente esté agrandado más, pero también es real que todos los bandidos escapaban, necesitaban proveerse de comida, de refugio, cambio caballo y demás, y pagaban por eso, y era una parte también de devolver ese guardado, ese respeto, también ayudando a los que nada tenían. Creo que en ese sentido, sin duda los bandidos sociales cumplen claramente un rol de una forma de canalizar el descontento, digamos, canalizar el descontento en esa admiración, en ese cuidado, en esa protección, en ese ocultamiento de la policía, de la gendarmería, de la fuerza del Estado, que claramente estaban a favor del rico, del que tenía, digamos, y la peonada, la persona que estaba en los puestos, que era en definitiva quien ayudaba a poder estar tantos años prófugo. Bueno, los bandidos sociales eran generosos también con esa ayuda. Y a su medida acercaban algo parecido a justicia en un mundo donde no había justicia, sin duda. El que más me llama la atención de sus atracos es el que hace con el mate cocido, que es otro también conocido, segundo David Peralta, a La Forestal, que es una multinacional en ese momento en el Chaco. Y me llama la atención, es interesante, es simpática la historia porque, bueno, participan los mismos obreros en ayudando con datos y demás, y era realmente robarle a La Forestal era un acto de justicia, es como robarle un banco hoy, o sea, es algo que queda mejor el mundo después de eso, digamos. O sea, y lo de La Forestal fue eso, fue una multinacional que explotaba todos los bosques chaqueños, con muy malas relaciones laborales con sus obreros, mal pagos, dinero que se iba afuera del país, digamos, y entonces asaltarlos a ellos creo que era un acto de justicia, digamos, y fue interesante, aparte implicó el trabajo con mate cocido, digamos, interesante. O sea, el más hasta cinematográfico fue. Pero bueno, nosotros familiarmente adoptamos la historia de él con sus grises, digamos, con todos sus grises, y lo defendemos y lo reivindicamos, digamos, o sea, sin ocultar su pasado, que él tuvo un prontuario, tuvo una conducta delictiva, está claro, pero bueno, nosotros no reivindicamos una historia edulcorada de él, sino toda su historia, digamos. Pero fue crecer, para mí es parte de algo orgulloso de mi historia, de mi vida, de mi familia. Mi abuela lo que siempre contaba que había sido muy buen padre, que quería mucho a sus hijas. Ella cree que él se mata para protegerlas a ellas. Él muere en el 41 en una redada, digamos, donde se enfrenta a todo un escuadrón de la policía y se suicida, ¿no? Era más grande la pieza, más grande. Acá había una puerta, ¿ves? Acá había una puerta. Acá había un cajón grande que guardábamos la ropa. Acá tenía yo mi cama de una plaza que dormía yo acá, ¿eh? Y acá dormía el Juan.
Yo estaba dormida acá con las dos chicas y Juana acá. Cuando Juana ha sentido, pegó el salto y salió para acá. Y de acá, acá estaban los dos. Y cuando veo que Juan está acá, y hace así, pa, y después hace así, pa, para acá. Y entonces se va así, así, ¿ves? Y cae ahí cayó. Ahí cayó. Ahí. Y ella está convencida que lo hace para salvarlas a ellas, las tres, ¿no? Y en ese suicidio, que es una última forma de escape, también alimenta mucho la mitología popular y demás. Y también es una forma de seguir reverenciándolo, seguir adorándolo en otro plano, ¿no? En otro plano, respetándolo, continuar, digamos, esa admiración. En este caso, luego de muerto, en la forma de un santo popular. Le diría gracias por cuidar a mi madre, por cuidar a su compañera y a mi tía en sus últimos minutos. Me parece que fue su último gran escape y su última muestra de que con él no iban a poder. Me hubiera encantado conocerlo, sin duda. Me hubiera gustado conocerlo y ser parte de su banda. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Anaides tengo a mi lado porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.